Buenos días, iglesia. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes una mañana más. Ojalá esté ahí con su familia y estén listos para recibir lo que Dios tiene para ustedes. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado soy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás.
que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Cosas inimaginables y va a seguir actuando en nosotros. Nos invita en esta mañana a rendirnos, a postrarnos sin importar cualquier cosa que estemos pasando, sin importar nuestra situación actual. Él nos está llamando a usted y a mí a tener un encuentro con Él. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama.
¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecado, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy.
hecho de que Él lo haya escogido a usted y a mí, como decía esta canción, nos hace hijos. Y al ser hijos, sabemos que Él nos ama y nos ha amado desde siempre. Así que ahí donde usted está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y sienta el amor de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre. Cántelo con nosotros. Y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Mi padre me ama. Mi padre me Gracias, Padre. Saludos iglesia, ¿cómo estás? Soy el pastor Mike y nuevamente vengo a hablarles sobre los grupos Conexión porque vea, esto no se detiene. Acabamos de terminar la temporada 4x4 que fue un éxito y ahora queremos iniciar la temporada de invierno que inicia el 6 de septiembre. Entonces, ¿quieres abrir un grupo Conexión? Dios te está inquietando a hacerlo, tienes una idea. Este es el momento y quiero darte unas indicaciones rápidas. Hay un requisito que tienes que tener a la hora de querer abrir un grupo y es que hayas completado el carril de crecimiento, los 4 pasos. Entonces, si no lo has completado, no vas a poder abrir un grupo Conexión. Y el otro requisito es el más carga, que es querer compartir sobre lo que Dios te ha dado, sobre lo que te apasiona. Y si tienes ya esa idea, queremos darte unas recomendaciones. Lo primero que queremos decirte es que ora, pídele a Dios dirección sobre el tema, cómo hacerlo, hacia dónde dirigirte. La segunda recomendación es que definas un tema sobre qué vas a querer abrirlo, si va a ser de afinidad, si va a ser temático. Lo siguiente, la cantidad de personas que vas a tener en tu grupo. Es importante esto porque no queremos que se te salga de control y saber y tener vos el límite de hacia cuántas personas quieres o puedes alcanzar dependiendo si va a ser presencial o va a ser virtual, la manera en cómo vayas a abrir el grupo. La otra recomendación es si vas a tener un compañero, una compañera de trabajo que te ayude, si vas a poderlo liderar tú solo o te vas a unir a una persona, a una o dos personas para que vayan desarrollando el tema semana a semana. La otra recomendación que queremos darte, recuerda, esta temporada de invierno son 12 semanas. Programa las semanas. No te estamos diciendo que desarrolles un
un temario así exhaustivo para el inicio, sino que por lo menos se ponga ahí, bueno, esta semana voy a hablar de este tema, esta otra semana de este otro tema, y así ir poniendo frases que te ayuden y sean una guía para las 12 semanas que va a ser esta temporada. Y si ocupas ayuda, aquí estamos nosotros, mi esposa Silvia, yo como pastores de Grupos Conexión o el equipo de trabajo que tenemos, estamos para ayudarte y para guiarte. Entonces no dudes en buscarnos si necesitas alguna guianza con respecto a esto. Mira, esta temporada de invierno va a ser genial. Dios nos está llevando a grandes cosas, nos está llevando fuera del país, estamos impactando gente por todos lados. Y recuerda que con los Grupos Conexión vamos a traer libertad a las personas. Dios te bendiga. Una vez más, estoy muy agradecido de la oportunidad de estar aquí con la familia de DC. De verdad, les quiero agradecer por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y hoy voy a seguir con el tema que toqué unos días atrás sobre discípulos en crisis. Digamos que esta es la parte número 2. Así que si usted lo vio, va a conectar muy bien con esta parte. Y si no lo ha visto, pues puede volverse en las plataformas de la Iglesia DC a buscarlo y así entender un poquito el contexto desde dónde venimos. Pero básicamente, en la primera parte de ese mensaje, estuvimos hablando sobre 3 principios de cómo un discípulo de Jesús puede vivir en medio de la crisis. Por ejemplo, como la crisis que estamos viviendo hoy de la pandemia del COVID-19. Dentro de esos principios vimos cómo Dios nos invita a ser iglesia en nuestras vidas, en nuestras casas o en cualquier lugar donde Él nos lleve, y no solamente a estar pendiente de hacer iglesia como lo veníamos haciendo. Hoy, para seguir con este tema de discípulos en crisis, parte número 2, quiero hacerles una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo está nuestra vida interior para poder luego ser iglesia en nuestra vida exterior, como lo hablamos la última vez? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo está nuestra vida interior para poder ser luego iglesia en nuestra vida exterior? Una pregunta que podemos hacernos es: ¿atendió Jesús de igual forma siempre a las multitudes? ¿Se comportó Jesús siempre igual cuando externamente estaba tratando de ejercer el ministerio y de compartir las buenas noticias del Señor? Bueno, vamos a explorarlo hoy leyendo este capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso del 15 al 16. Lucas, capítulo 5, verso del 15 al 16. Y para los que ya me conocen, saben que los voy a animar a que usen la Biblia en físico, en papel, para tener una experiencia mucho más cercana y que nos pueda ayudar también a entender lo que estamos leyendo de una manera mucho más profunda. Dice Lucas capítulo 5, verso 15. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar.
¿Qué hacía Jesús cuando la gente lo buscaba y las multitudes acudían a él para oírlo, para que predicara o para que los sanara? Siempre los atendía, hacía campañas, trataba de estar haciendo live streaming en YouTube o en Facebook 24 horas 7. No, dice que había momentos en que él, por su parte, por su lado, solía retirarse más bien a lugares solitarios para orar. Entonces, la pregunta que les decía, ¿atendió Jesús siempre de igual manera a las multitudes? La respuesta es no. Muchas veces estuvo ahí para predicarles, muchas veces estuvo ahí inclusive para darles de comer, para sanar a los enfermos, pero hubo ocasiones en que Jesús más bien se retiró, a pesar de la necesidad. Y puedan pensarse un momento en esto. O sea, a pesar de la necesidad de la gente, a pesar de que la gente está pidiendo con pancartas casi que por favor le predique, él decía, un momento, voy a retirarme, quiero estar a solas para orar. Wow, yo me pregunto si hoy a un pastor o a un ministro reconocido, la gente llega a pedirle consejo, llega a pedirle que predique, o llega a pedirle que ore por los enfermos y él dice, ahorita no puedo, necesito retirarme para orar. No sé cómo lo trataríamos. Yo creo que, siendo honesto, al principio mi primera reacción sería juzgarlo, como un ministro de Dios, para eso está usted ahí. No, tiene derecho, al igual que Jesús, de, como dice el pasaje, por su parte, tener la costumbre más bien de retirarse a lugares solitarios para orar. Vean que la palabra que usa en el verso 16 dice, él por su parte solía. Es decir, no es un asunto que hizo solo una vez, era algo que era una costumbre para él. Nosotros, ante esta pandemia que estamos viviendo, tenemos una gran oportunidad. Y es la oportunidad, quizás por primera vez, de tener momentos forzados de aislamiento. O sea, momentos en que usted está en la tarde y dice, ¿y ahora qué hago? Porque no puedo salir, no puedo ir a visitar a un amigo, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al cine, ¿qué hago ahora? ¿No? Y bueno, algunos dirán, para eso está Netflix, para eso están otras plataformas, pero realmente es una gran oportunidad porque nos fuerza a pensar, ¿y ahora qué sigue en el día? ¿O ahora qué hago en la mañana? La pandemia puede ser una gran oportunidad para seguir a Jesús en esto, para ser discípulo de Jesús también en esto, en la capacidad de retirarnos y estar a solas para orar o para estar en comunión con Él. Revisemos algo un poquito de la historia en este tema. Cuando Jesús nace y entra a su ministerio y luego muere, se da lo que se llama el primer desarrollo de la iglesia cristiana, ¿no? Son los primeros 100 años, donde inclusive los primeros textos empiezan a escribirse y empezamos a recibir los primeros textos de la historia del Evangelio y demás. Ahora, después de eso, viene una época donde probablemente se fue expandiendo el cristianismo, pero luego hubo un momento donde el Imperio Romano empieza a abrazar el cristianismo como religión oficial. Y entonces, en ese momento se pierde un poco el tema de la persecución de los cristianos, por ser un atentado para el emperador, o por ser un atentado a las religiones paganas, etc., ¿no? Y entonces los primeros cristianos ya no tenían esa presión de ser perseguidos. Y saben, para esos primeros cristianos ser perseguidos era un honor. De hecho, para ellos no existía mentalmente la posibilidad de que ser cristiano igual a no persecución. Eso era imposible. Para ellos ser cristiano implicaba inmediatamente ser perseguido, punto. Y para ellos era un honor. Es más, si a usted no lo estaban persiguiendo, probablemente usted no andaba bien portado. Así de fácil era el asunto, ¿no? Así que ellos más bien cuando los dejan de perseguir empiezan a decir, un momento, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo hago yo para seguir al Señor Jesús? Porque al Señor lo persiguieron, al Señor, ¿verdad? Inclusive lo terminaron crucificando. Y si a mí ya no me van a perseguir de esa manera, entonces, ¿cómo hago para sentir que estoy siendo un buen discípulo? ¿No? Y se hacen esas preguntas. Así que algunos de ellos empezaron a retirarse. Porque leían el pasaje también de Jesús que tomaba 40 días en el desierto para ayunar y para conectarse con Dios. Y leían este pasaje como en Lucas, que por su parte él solía retirarse a lugares solitarios para orar.
Entonces empiezan a darse cuenta de que allí tal vez hay una forma nueva de empezar a seguir al Maestro. Y algunos de ellos empezaron a retirarse a los desiertos de Siria, de Egipto, y ya, ir y contemplar a Dios en oración, en meditación, en lectura de las Sagradas Escrituras y tratar de vivir una vida conforme a la que Dios nos estaba pidiendo. A partir de ese movimiento surgieron inclusive hoy religiones que conocemos como el cristianismo ortodoxo, los coptos y otro tipo de movimientos cristianos, y como siempre, alguno que otro que se salió del canasto, ¿no? Como los gnósticos y el misticismo, y se empezó a hacer un enredo por allá, ¿no? Luego, en la Edad Media, o quizás tal vez un poquito más atrás, del siglo IV, V, ¿verdad? Empiezan también algunos religiosos, ya cuando la iglesia había sido, digámoslo así, institucional bajo el Imperio Romano, algunos monjes empiezan también a explorar estos tipos de prácticas, ¿no? Algunos sacerdotes o algunos ministros empiezan a explorar qué es retirarse con Dios. Y surgen prácticas que luego terminarían en monasterios y gente retirada por completo, votos de silencio y este tipo de cosas, ¿no? Vino luego la Reforma Protestante, junto con la Reforma Protestante vino la Reforma Radical, y bueno, se empezó a dar ahí luego la migración de gente de Europa a América, y hoy tenemos todas las ramas de la familia cristiana que podemos enumerar y conocer. La tecnología está presente, hoy puedo leer mi Biblia en un celular, puedo leerla en una pantalla. Antes tendría que estar cargando rollos, luego solo estaba en un idioma, luego la empezaron a imprimir en ese idioma, luego la empezaron a traducir en otros idiomas, y hoy a veces creo yo que ni siquiera ya la leemos, pero bueno, ese es otro tema aparte. El punto es que la tecnología se fue desarrollando también a favor del Evangelio, sin embargo también creo que de cierta manera a veces nos juega una mala pasada. Les decía ahora que cuando estamos en confinamiento y no sabemos qué hacer, buscamos conectarnos con la tecnología para ver en qué invertimos el tiempo. Y no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente que deberíamos de evaluar hasta qué punto eso nos está ayudando a tener estos tiempos de retiro con Dios para ver cómo estamos internamente y poder ser discípulos externamente. Así que a veces la tecnología puede ser engañosa. Y es por eso que meses atrás he estado inquieto por explorar algo que se llaman las prácticas contemplativas. Y suena un poco extraño, pero déjenme definirle qué es contemplar. Contemplar es reflexionar de manera serena, detenida, profunda e íntimamente sobre la divinidad, en este caso nuestro Señor, sus atributos y los misterios de la fe. Voy a leerlo de nuevo. Reflexionar serenamente, detenidamente, profundamente e íntimamente sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. La práctica contemplativa yo la suelo definir de esta manera: desacelerar para desarrollar mi relación con Dios. Desacelerar para desarrollar mi relación con Dios. Y esto que les estoy diciendo realmente no es nada nuevo ni tampoco antibíblico. Es más, el Señor estableció que guardáramos el sábado en el Antiguo Testamento, ¿no? Como una manera no solamente de hacer descansar la tierra, hacer descansar a los animales en su momento, sino también descansar nosotros y poder conectarnos, gozarnos de lo que Dios había hecho en la semana y también conectarnos con Dios para lo que Él tenía para nosotros en la semana siguiente. Así que el concepto de desacelerar para ser agradecidos y conectarnos con Dios es algo que siempre ha estado presente en la Biblia. Y luego los primeros cristianos y los padres de la fe lo desarrollarían. Sin embargo, por toda esa historia que les comentaba ahora, hemos ido perdiendo ciertas cosas, ciertas prácticas. Y nos hemos acostumbrado a que la oración es solamente en un lugar específico como el templo, o que realmente desacelerarme es solamente los domingos cuando iba a la iglesia, ese es el momento mío de desaceleración, o cuando estoy viendo un partido de fútbol, no sé. Pero realmente hoy tenemos la oportunidad en medio de la pandemia de ir a buscar en la antigüedad estas prácticas que los primeros cristianos abrazaron, tratando de seguir a Jesús en retirarse a un lugar solitario y conectarse con el Padre. Las prácticas contemplativas,
esa capacidad de contemplar a Dios, esa capacidad de desacelerar nuestro ritmo para poder desarrollar nuestra relación con Dios. Un discípulo en crisis entiende que para poder ser discípulo de Cristo exteriormente, debe desacelerarse interiormente y conectarse más con Dios. Así que hoy, la invitación es, o la pregunta es, ¿cómo está usted desacelerando su vida, su ritmo, para desarrollar estos tiempos a solas con Dios? Y no quiero dejarlo solo con la pregunta, sino que quiero darles algo práctico. Como les decía, he estado explorando las prácticas contemplativas. Y hay una que se desarrolló por una persona que se llamaba Benedicto, más o menos alrededor del siglo V, siglo IV, que luego vendría la diócesis de los benedictos y los benedictanos, y que además la Iglesia Católica luego terminaría llamándolo San Benedicto, ¿no? Pero el punto es que Benedicto desarrolló algo muy interesante, que en latín le llamó lectio divina, o la lectura divina. Cómo realmente meditar y orar al leer la palabra de Dios. Las escrituras por todo lado nos dicen que debemos de meditar en la palabra de Dios. A Josué se le dijo, no pares de meditar en ella de día y de noche, ¿verdad? David inclusive escribía salmos parafraseando que decía que él meditaba en sus mandamientos, se contemplaba la hermosura de su palabra. Así que meditar en la palabra es una forma de retirarnos y de conectarnos con Dios. Probablemente tal vez ustedes esperaban que les enseñara sobre cómo orar, pero creo que probablemente ya les han enseñado bastante sobre eso. Así que hoy quiero dejarles esta práctica de lectio divina. ¿En qué consiste la práctica de lectio divina que viene desde ese entonces y que creo que la hemos ido perdiendo a través de los años? Bueno, son 4 pasos muy sencillos. Usted toma una porción de la escritura y la lee, pero no la lee simplemente por leerla. Número 1, léala en voz alta, que usted pueda escucharse. Y 2, léala unas 3, 4 y por qué no hasta 5 veces, una pequeña porción, para que realmente usted pueda inquirir, indagar en el texto. Cuando usted está leyendo, preste atención a esto, a cosas que usted siente en su cuerpo, a pensamientos que llegan a su cabeza, o a emociones que saltan en su corazón. Cosas que siente en su cuerpo, cosas que llegan a su mente, pensamientos que llegan a su mente, o sentimientos, emociones que llegan a su corazón, mientras usted lee el texto. Una vez que usted leyó un par de veces al menos el texto, ahora medite. Paso número 2, medite. ¿Y en qué va a meditar? En esas cosas que el texto le provocó. Por ejemplo, si usted leyó un texto y dice, me creó temor. Sentí temor cuando estaba leyendo esto. Entonces medite, ¿por qué sentí temor? ¿Por qué este texto me hizo sentir miedo? Porque he estado temeroso últimamente por esto y esto y esto. O al contrario, sentí ganas de llorar. ¿Por qué sentí ganas de llorar? Porque yo me he sentido solo, que Dios no me escucha y el texto más bien dice que Dios está conmigo. ¿Okay? O le vino un pensamiento. Estoy pensando en Dan, el pastor Dan. ¿Por qué se me vino Dan cuando estaba leyendo esto? Bueno, porque aquí dice que debemos de orar por nuestros pastores, por nuestras autoridades de gobierno, etc. Entonces tal vez, quizás, es un momento en que Dios está trayéndome a memoria a mi pastor para que ore por él. Medite por qué esos pensamientos, esas emociones o esas sensaciones en su cuerpo llegaron mientras usted leía el pasaje. Una vez que usted medita y hace esas conexiones, ahora sí, llegó el momento de orar. Ya que usted se dio cuenta que tal vez ha estado experimentando temor, o que quizás más bien se ha sentido solo, o que tiene la oportunidad de orar por alguien, llegó el momento de hacerlo. Y hable con Dios alrededor del texto. Y dígale a Dios sencillamente, Dios, leía tu palabra y aquí dice A, B y C, esto trajo esto a mi vida, y por eso hoy me doy cuenta que quiero hablar de esto contigo. Y llévelo, hable con Dios, llévelo delante de la presencia de Dios. Y por último, guarde silencio. Y esa es la parte quizás más difícil, ¿no? Porque cuando oramos o leemos la Biblia queremos o seguir leyendo o queremos seguir hablando con Dios. Pero guarde silencio. Una vez que habló con Dios, guarde silencio. El salmista decía que, ¿verdad?, que estuviésemos quietos delante de Dios y reconozcamos que Él es Señor.
Al hablar con Dios y guardar silencio es una actitud de su corazón, de contemplar lo que ha sucedido, de empezar a cerrar los ojos y decir, wow, Dios, tu presencia está aquí. Me has hablado hoy y pude hablar contigo. Y experimentar cómo Él llena el lugar donde estás. Y quizás Él tenga algo que mostrarte, quizás Él tenga algo que guiarte. Y es en ese momento donde guardamos silencio, donde dejamos que nuestros pensamientos y nuestra conversación con Dios realmente pegue, como dicen, se una. Y podamos más bien disfrutar. A Dios le gusta que disfrutemos su presencia. Así que ese es el momento donde contemplamos. Ese cuarto paso de guardar silencio es donde llega realmente la contemplación de la presencia de Dios. Entonces repaso. Paso número 1, leo el pasaje, escojo un pasaje y lo leo 2, 3 veces en voz alta, ojalá. Pongo atención a qué pensamientos, emociones o sensaciones en mi cuerpo surgen cuando estoy leyendo el pasaje. Luego medito por qué surgieron esas cosas y trato de hacer conexiones. Y una vez que medito y entiendo qué es lo que el pasaje me está hablando, oro a favor de esa situación, me conecto a hablar con Dios de ese tema y después contemplo, guardo silencio para disfrutar la presencia de Dios y lo que Dios ha traído a mi vida a través de ese momento. Eso es lo que se llama lectura divina. Pero no solamente quería explicarle los pasos, quiero que lo hagamos hoy, ¿les parece? Así que yo siempre hago lo siguiente. Esto que les voy a decir es muy personal, no necesariamente ustedes lo tienen que hacer y no necesariamente es parte de los pasos de la lectura divina o el lectio divina o de esta práctica contemplativa. Pero yo trato primero de conectarme, antes de empezar los pasos del lectio divina, trato de conectarme haciendo un pequeño ejercicio de respiración. ¿Por qué? Porque me ayuda como a poner en alto todo lo que venía haciendo, me ayuda a ser consciente que ahora estoy quizás en mi cuarto, en el lugar donde decidí apartarme para estar a solas con Dios, y me ayuda a ser consciente del momento, lo que se llama estar presente, ¿no? Hay muchas aplicaciones que le pueden ayudar a usted a respirar, pero si no, simplemente respire por la nariz profundamente y exhale por la boca de manera clara, sensible. Eso no solamente es bueno para centrarse, digámoslo así, en el momento que usted va a experimentar con Dios, sino que también es bueno para su salud. ¿Sabía que por lo general los seres humanos durante el día consumimos un 20% menos del oxígeno que necesitamos? Y es porque no sabemos respirar, porque no nos han enseñado a respirar, o porque pasamos mucho tiempo así, sentados. Entonces respiramos llenando nada más nuestra caja torácica acá y no llenamos el resto, ¿verdad?, del abdomen con aire. De hecho, cuando usted llena de aire el resto de su cuerpo, el cuerpo, los órganos le mandan una señal al cerebro diciendo, ¡hey, aquí está llegando oxígeno, estamos bien! Y eso trae paz, eso trae serenidad. Pero cuando ellos no sienten que les llega mucho oxígeno, mandan una señal al cerebro diciendo, hey, aquí no está llegando la cantidad de oxígeno que debería llegarnos, deberías de estar atento, puede hacer que pase algo. Y entonces vivimos en un estado de alerta que no nos damos cuenta y ese es el estrés natural con el que nos levantamos todos los días. Así que aprender a respirar es inclusive buenísimo para la salud. Yo uso una aplicación que se llama Breath, ¿verdad? Como respirar en inglés. Y es muy útil porque usted puede ponerle el tiempo en el que usted quiere respirar y la aplicación le va diciendo inhale, exhale, inhale, exhale. E inclusive tiene musiquita bonita como para poder empezar a poner el ambiente para conectarse con Dios. Así que voy a usarla ahorita y vamos a respirar por 1 minuto ahí donde usted está. ¿Okay? Simplemente yo voy a decir cosas, la idea es que no hablemos en este momento, pero yo lo voy a decir para que usted pueda realmente practicar esta parte de la respiración. Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1. Inhalamos y retenemos ahí por 4 segundos. Y expiramos. Ahora vamos a inhalar tratando de llenar la pancita de aire. 4 segundos, sostengo y vuelvo a soltar. Un par de veces más, ahí donde usted está. Respire, llene, sienta donde el aire llena los pulmones, el estómago. Y ahora exhale.
Una vez más. Una última vez, ¿les parece? Y listo. Acabamos de orar por casi un minuto. Acabamos de respirar por casi un minuto. Y voy a leer para ustedes un pasaje de la Escritura. Voy a leerlo en una versión que se llama The Message. De hecho, esta versión solamente está en inglés. Yo me tomé la libertad de hacerles una pequeña traducción. Pero es el pasaje de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Un pasaje muy conocido por los cristianos. Así que voy a pedirle que ahí donde está, cierre sus ojos, no por religión, sino para que usted pueda conectarse con la lectura que voy a hacer. Y recuerde, este es el primer paso. Yo voy a leerlo varias veces. Usted trate de prestar atención a lo que voy a decir, que es un pasaje de la Biblia, y trate de ver qué pensamientos llegan a su mente, qué emociones le produce, o bien qué sensaciones a su cuerpo le llegan, y trate de recordarlas o estar atento a ellas. Dice así Mateo 11, del verso 28 al 30. ¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Agotado por la religión? Ven a mí. Apártate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. ¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Agotado por la religión? Ven a mí. Apártate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Voy a leerlo por última vez. ¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Agotado por la religión? Ven a mí. Apártate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Ahora, allí donde usted está, medite. Piense sobre esa palabra que le llamó la atención de la lectura que acaba de hacer, o ese pensamiento que llegó a su mente, esa emoción que le produjo. Tal vez fue una emoción de querer llorar porque ha estado cansado. Quizás fue una emoción de admiración de lo que Jesús te está invitando. Quizás sentiste algo que te recorría por el cuello, un escalofrío, o sentiste un calorcito en el pecho, o sentiste que el corazón te saltaba de emoción. Una vez que tienes claro qué fue lo que el pasaje te produjo, hazte la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué vino esta palabra a mí? Y empieza a meditar qué es lo que Dios quiere hablarte a través de este pasaje, qué es lo que Él está tratando de decirte a través de su palabra. Hazte simplemente esta pregunta: ¿por qué estas palabras brincaron hacia mí? ¿Y cómo esto se conecta con mi vida hoy? ¿Por qué este pasaje brincó hacia mí de esta forma? ¿Y cómo esto se conecta con mi vida hoy?
¿Ya lo tienes ahí? Muy bien. Entonces llegó el momento de hablar con Dios sobre ese tema. Y te voy a dar unos 30 segundos para que simplemente hables con Él. Y le digas: Dios, este pasaje hoy me está hablando de esto y quiero hablarte sobre ello. Quiero decirte, quiero pedirte, quiero que me guíes, quiero que hagas, quiero que llegues. ¿Qué es lo que le vas a decir al Señor? Así que toma 30 segundos ahí donde estás y ora con Él, habla con Él. Ahora llegó el momento de contemplar. Llegó el momento de guardar silencio para que Dios termine de tener esta conversación contigo y puedas disfrutar su presencia. Así que, donde estés y lo que hayas estado orando, para ahora y guarda silencio por unos segundos y contempla la presencia de Dios en tu vida a través de este pasaje y esta oración que has tenido con Él. Gracias, Señor, por tu presencia. Quiero decirles algo. Cuando yo mismo leía el pasaje y ahora que estaba guiándolos en los pasos del Lectio Divina, vino a mi mente pensamientos de que quizás hoy muchos de ustedes realmente puede ser que se sentían cansados y desgastados y que todo esto que hemos estado viviendo les ha agobiado. Quizás algunos inclusive se han sentido perdidos de cómo vivir la vida cristiana sin poder estar viniendo regularmente a la iglesia o a las reuniones de semana como antes lo hacían. Y algunos han estado inclusive dudando de que si podrán seguir a Cristo sin tener esas cosas. Y eso les ha agobiado. Y en mi corazón surgía la necesidad de que realmente Jesús es bondadoso porque Él está diciendo: camina conmigo. Mira cómo yo lo hago, aprende los ritmos no forzados de la gracia. Quizás esta palabra es para ti hoy. El yugo, como se conoce en otros pasajes, o en otras traducciones, mejor dicho, Jesús está diciendo: mi carga es ligera, la gracia es preciosa la que Él tiene para vos hoy. Así que quiero orar a favor tuyo en este momento, si ese es tu caso. Padre, mira a cada persona que nos está viendo hoy, que quizás se ha sentido así, desgastado, agobiado, angustiado, y tú hoy le estás ofreciendo descanso. Le estás ofreciendo de que si se acercan a ti en soledad, si se apartan a hablar contigo, tú le ofreces los ritmos no forzados de tu gracia. Vas a poner sobre ellos algo que no es pesado y que no va a quedar mal ajustado, que va a traer ligereza, va a traer frescura sobre sus vidas. Padre, hoy oramos por cada persona de la iglesia DC y por cada persona que está viendo este mensaje a través de la plataforma de DC, sea en YouTube o sea en Facebook, para que tú te reveles a sus vidas, Señor, y traigas descanso y ellos puedan encontrarse contigo de esta manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden, esta crisis quizás nos está invitando a sacar más tiempo a solas con el Señor. Y el Lectio Divina, 4 pasos: tomar un pasaje de la Escritura, leerlo unas 3 veces en voz alta, ver qué nos produce, luego meditar por qué nos está produciendo esto, hablar u orar con el Señor de por qué esto vino a nuestras vidas, y luego guardar silencio delante de su presencia y gozarnos delante de Él. Muchas gracias por haber estado hoy acá con nosotros, darme la oportunidad otra vez de compartir con ustedes.
Y doy muchas gracias a Dios por DC, que es una bendición para mi vida, para mi familia e inclusive para nuestra iglesia también. Así que les amamos de todo corazón y que Dios tenga grandes cosas para ustedes en los próximos días. Bendiciones.